Bueno, muchas gracias. Empezamos pues este segundo segmento. Las preguntas planteadas por los organizadores está también la vinculación entre la argumentación y la oralidad. Este me parece un asunto muy importante que además está teniendo un impacto muy destacable en muchos países latinoamericanos a raíz de la introducción de cambios procesales que suponen el paso a los juicios orales, la introducción de la oralidad en el proceso judicial o en ciertos procesos judiciales. En España lo tuvimos también no hace tanto, el tiempo pasa, el año 2000, por tanto, hace 17 años, lo que en términos geológicos es nada, digamos. En términos personales un poco más. En el año 2000 se aprueba la ley de enjuiciamiento civil, la nueva ley de enjuiciamiento civil, que introduce la oralidad en el proceso civil. Hasta entonces no teníamos oralidad en el proceso civil y, en cambio, sí, por ejemplo, en el proceso penal, ya desde hace muchísimo tiempo. En otros países se ha ido introduciendo en el penal de forma mucho más reciente y hay una cierta tendencia en estas últimas, yo diría, últimos 10 o 15 años a modificaciones del procedimiento penal que lo van introduciendo. Y esto da lugar también a una preocupación mucho mayor por la argumentación jurídica en sede del juicio oral. Yo creo, sinceramente, que tiene muy poca importancia añadida por parte en contexto de oralidad respecto del que tiene en contexto de escritura. Una buena argumentación no depende en absoluto de si es una argumentación oral o una argumentación escrita. Los criterios de corrección de la argumentación son los mismos, absolutamente los mismos. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es el aspecto más bien retórico al que me refería anteriormente. Lo que cambia es la capacidad de presentación oral de los argumentos. Y lo que cambia sobre todo es la necesidad de tener un entrenamiento en argumentación jurídica desde el punto de vista de la destrucción de los argumentos. Esto es, de la destrucción de los argumentos de la parte contraria. Necesitamos mucha más agilidad. Necesitamos ser capaces de detectar las falacias y los malos argumentos de forma, yo diría, instantánea, de hacer un clic que nos detecte inmediatamente el mal argumento de la parte contraria para saber contraargumentar de forma instantánea. Y esto necesita mayor entrenamiento, porque, bueno, pues la versión escrita nos permite estudiar la argumentación ajena, redactar y volver a redactar y volver a revisar y volver a redactar la argumentación propia y en cambio la oralidad no nos permite tal cosa, lo cual exige una capacidad de argumentación instantánea mayor. No cambia la argumentación, cambian las exigencias de velocidad argumentativa y estas son exigencias de entrenamiento en la técnica de la argumentación. Esta sería una primera consideración que quisiera hacer en este punto. La segunda consideración que quisiera hacer aquí tiene que ver con, otra vez, ¿qué es argumentar? Demasiadas veces, no solo por parte de los abogados, sino incluso también por parte de los jueces, nos encontramos con la confusión entre ofrecer un argumento y citar un argumento. Se dice así, por ejemplo, que se resuelve el caso o que en este caso es de aplicación un argumento por analogía con el caso X o caso Y. Bueno, eso es citar el argumento por analogía, pero no hacer un argumento por analogía. Hacer un argumento por analogía tiene pasos muy claros, tiene pasos técnicos muy claros. Hay que mostrar que el caso que se pretende resolver es un caso en el cual hay una laguna en el sistema. Sin laguna en el sistema no hay sentido para la analogía. La analogía es un argumento que pretende ofrecer una solución para un caso no regulado
que sea igual a la solución que se ofrece, que el sistema ofrece para un caso semejante que sí está regulado. Pero entonces exige mostrar que hay un caso no regulado, mostrar que hay otro caso sí regulado y que esos dos casos son semejantes. Y esto tiene ciertos pasos argumentativos. El paso argumentativo de mostrar que hay una laguna, el paso argumentativo crucial de demostrar que hay una relación de semejanza entre los dos casos, el no regulado y el sí regulado. ¿Qué quiere decir una relación de semejanza? Bueno, para empezar quiere decir algo muy obvio, no son iguales. Si los casos fueran iguales, entonces o los dos estarían regulados o los dos no regulados. Para que uno esté regulado por el sistema y el otro no, deben ser casos distintos. No son iguales, pero tienen características relevantes comunes. Son iguales en lo relevante. Bueno, un hombre y una mujer son distintos, ¿verdad? Pero el asunto es si a los efectos del derecho al trabajo somos distintos, ¿no? Es decir, a los efectos de aquello que es relevante para atribuir el derecho al trabajo, ¿el hombre y la mujer son distintos? No, no son distintos. Entonces, aunque el caso del hombre y el caso de la mujer pueden ser casos distintos, hay que plantearse si lo son a los efectos relevantes, lo que quiere decir vincularlo con lo que tenemos que resolver. Bueno, el matrimonio y la pareja de hecho son distintos. Sí, claro, uno está vinculado jurídicamente, el otro no. ¿Tienen cosas relevantes parecidas? ¿Tienen cosas relevantes iguales? ¿Aspectos relevantes, características relevantes que sean iguales? Evidentemente sí. Evidentemente sí. Bueno, para empezar son pareja, con relación afectiva, que comparten un proyecto de vida, que comparten condiciones económicas, que comparten gastos y comparten ingresos. A los efectos de la subrogación en el contrato de alquiler cuando del cónyuge o del miembro de la pareja supérstite respecto de aquel que tenía el contrato de alquiler de la vivienda, ¿hay razones para que sean tratados del mismo modo? Decía la ley de arrendamientos urbanos española hace unos años que el cónyuge supérstite tenía derecho a subrogación en el contrato de alquiler cuando el contrato de alquiler de la vivienda en que convivían, en la que vivían, estaba hecho a nombre del cónyuge fallecido. El Tribunal Constitucional se planteó si las parejas de hecho eran análogas al matrimonio y por tanto debían tener la misma solución. No estaba regulado en la ley de arrendamientos urbanos si las parejas de hecho tenían el miembro de la pareja supérstite en una pareja de hecho tenía derecho a la subrogación. Ni que sí ni que no estaba regulado. El Tribunal Constitucional se planteó si a esos efectos eran análogos al matrimonio. Bueno, aquí lo que tendremos que argumentar, el punto crucial, es mostrar la semejanza. La semejanza en los aspectos relevantes. Y esta es una cuestión valorativa. Yo no soy objetivista en cuestión de valores. No creo que haya valores objetivos. Tengo los míos. Y por cierto, los defendería incluso a muerte. Pero son los míos. Y no creo que sean objetivamente correctos, por diferencia de los de ustedes, de los de mis compañeros panelistas, de los de una sociedad distinta de la nuestra, etcétera, etcétera. Lo que supone que si es un aspecto valorativo, y aquí hay otra vez entra la retórica de forma central, mostrar que las características que son relevantes a los efectos de la semejanza son unas y no otras, depende de que compartamos esos valores. Entonces, si quiero ser estratégicamente exitoso en la argumentación, tengo que apelar a valores compartidos en esa sociedad, o a valores que están reconocidos constitucionalmente, o a valores que están reconocidos por la propia legislación, etcétera, etcétera, como una estrategia argumentativa. Bien, desarrollar el argumento por analogía es desarrollar todo esto. No es decir, y por analogía, tal cosa. Así se hace muchas veces, pero eso no es argumentar, eso es citar argumentos. Eso es lo que se hace cuando no se sabe, o no se puede, o no se quiere argumentar.
Por supuesto contrario, podemos replicar un argumento por analogía. El derecho ha dicho explícitamente que el derecho a subrogación lo tienen los cónyuges superstites, es decir, los cónyuges, al contrario, los que no son cónyuges no lo tienen. Fíjense cómo estratégicamente el argumento contrario es un argumento que tiene exactamente, es la otra cara de la moneda del argumento por analogía. Hay que conocer también esos usos estratégicos de un argumento respecto de otros, porque esto nos servirá a los efectos de plantear las argumentaciones frente a la parte contraria. Un siguiente punto que quisiera tratar en este segundo segmento es el de las exigencias de corrección. Cuando un argumento es un argumento formal, es un argumento lógico, la exigencia de corrección tiene que ver simplemente con la validez del argumento. Esto es con la característica o con el elemento de si la conclusión se deriva lógicamente de las premisas. Bien, la validez es algo importante. La corrección lógica es algo, desde luego, muy importante. Pero no es todo, porque un argumento puede ser válido, puede ser lógicamente correcto, teniendo premisas y conclusiones falsas. Yo puedo decir perfectamente algo así como la primera premisa, la ciudad más grande de Colombia es la capital. Segunda premisa, Bucaramanga es la ciudad más grande de Colombia. Conclusión, Bucaramanga es la capital de Colombia. El argumento es lógicamente correcto. La conclusión se deriva de las premisas. Pero al menos una de las premisas es falsa. Creo que Bogotá es la ciudad más grande de Colombia, pero por tanto la premisa primera, que dice que la ciudad más grande es la capital, sería verdadera. La segunda premisa es falsa y la conclusión es falsa. Pero el argumento es lógicamente correcto. La segunda exigencia, más allá de la validez, es la solidez de un argumento. Decimos que un argumento es sólido cuando sus premisas son correctas. El argumento que acabo de formular sería válido, pero no sólido. Claro, en lógica pensada básicamente, la lógica está pensada básicamente, históricamente, para el discurso descriptivo, para los enunciados descriptivos. Y para los enunciados descriptivos aplica la verdad o falsedad. Decir entonces que un argumento es sólido, es decir, que sus premisas son verdaderas, y si el argumento es válido, entonces la conclusión también lo será. Un argumento válido garantiza que a partir de premisas verdaderas la conclusión también es verdadera. La exigencia de corrección de las premisas, entonces, es su verdad. Ahí empiezan a aparecer los problemas cuando la argumentación ya no es en el discurso descriptivo, sino en el discurso prescriptivo. Es decir, aquel que es relevante cuando estamos tomando decisiones en el derecho. Es decir, cuando están implicadas normas. Decir ahora que un argumento que parte de cuando alguien mata a otro debe ser sancionado, bla, bla, bla. Pedro mató a otro. Entonces Pedro debe ser sancionado. Aquella conclusión que dice, debo sancionar y sanciono a Pedro a 20 años de cárcel. Bueno, claro, las premisas no son descriptivas, al menos una de ellas. Al menos aquella que incorpora la norma prevista en el Código Penal para los casos de homicidio o de asesinato. Bueno, entonces, ¿cuáles son los criterios de corrección? Bueno, último punto. En mi opinión, los criterios de corrección, que tienen que ver con la solidez del argumento jurídico en este punto, tienen que ver, fundamentalmente, para las premisas normativas con la aplicabilidad. Una premisa normativa está bien seleccionada si la norma incorporada en esa premisa es aplicable al caso, de acuerdo a lo previsto en el propio sistema jurídico. Es la aplicabilidad. Y esto exige la argumentación, la argumentación respecto de la selección interpretativa, etcétera, etcétera, que nos lleve a justificar esa aplicabilidad. Y respecto a las premisas fácticas, la verdad. Deben ser verdaderas. Ahora, después desarrollar este punto, ahora solo lo anuncio. Ser verdaderas aquí,
ser verdadero que ha matado a otro, que Juan ha matado a otro, entonces el argumento no estaría justificado si resultara que Juan no ha matado a otro. Bueno, aquí hay que matizar la cuestión. En mi opinión, lo que debe ser verdad es que está probado que Juan ha matado a otro. Es decir, debe ser verdad que está probado. Lo crucial entonces es la prueba. Lo crucial entonces es la prueba. La prueba también depende de la verdad del mundo, es decir, de si efectivamente ha matado a otro o no, pero en un modo especial, que en todo caso desarrollaré en el siguiente segmento. Muchas gracias.